Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. El Señor Todopoderoso sea siempre la provisión perfecta para usted y para su familia. Los saludamos hoy desde el Templo del Señor, aquí en Venadillo. La Iglesia Cristiana Nación Santa de las Asambleas de Dios le da la bienvenida a este domingo del Señor, este domingo de reposo en el Señor, para que estudiemos la palabra de Dios y podamos nosotros conectarnos a través de este sistema de red y poder conocer el mensaje del Señor que Dios da hoy para su pueblo. Como pastor, quiero compartirles siempre la palabra del Señor y recordarles quiénes somos. Nosotros somos Nación Santa, somos un pueblo que se levanta anunciando las virtudes de Jesús a las multitudes. ¿Quiénes somos? Somos una nación. ¿Y qué somos como nación? Somos un conjunto de personas de un mismo origen étnico, que compartimos vínculos históricos. Además de eso, compartimos vínculos culturales, religiosos y demás. Nosotros tenemos conciencia de pertenecer a un mismo pueblo, al pueblo de Dios. Y además de eso, hablamos un mismo idioma y compartimos un mismo territorio. El territorio que Dios nos ha mandado a evangelizar se llama Salva, la unión de los municipios de Santa Isabel, Alvarado, Lérida, Venadillo, Anzoátegui y Ambalema. Entonces somos un grupo de personas que tenemos nuestro origen en Jesucristo el Señor y somos una familia que compartimos y hacemos las enseñanzas de Jesucristo, que permanecemos fieles a nuestra iglesia sin importar el lugar donde estemos. Siempre somos Nación Santa y hablamos de las virtudes de Jesús. Jesús nos dejó en la Biblia a través del Evangelio las virtudes de Él. Por eso, bienvenidos, oremos. Señor, en esta mañana de domingo, permítenos por el poder del Espíritu Santo entrar en tu presencia a través de la palabra. Toma el control de todo lo que se mueve en los aires, en todos los medios, para que nosotros podamos glorificarte y exaltarte como lo que eres, el Dios creador, el Dios proveedor y el Dios salvador. Gracias por Jesucristo nuestro Señor, quien nos ha mostrado un camino más excelente a través de la palabra. Gracias por los ministros que predican el Evangelio en todas las naciones. Y gracias por la Iglesia del Señor que permanece fiel con la gran comisión. Oramos por todos aquellos que están enfermos, especialmente por la señora Piedad en Ibagué. Bendice esta enfermera, Dios, que lleva días, Señor, en estado crítico. Padre, nos unimos a ella y oramos la iglesia del Señor y pedimos para que su familia sea fortalecida en esa clínica, Señor, sea fortalecido su equipo de trabajo y que ella pueda, Señor, levantarse esta semana con un diagnóstico claro de que es sana en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, vamos a pasar a un tiempo de alabanza, vamos a escuchar unas alabanzas al Señor y le pido el favor que mientras las alabanzas estén sonando y mientras estemos en el servicio, ustedes de su casa tengan una actitud reverente. Recuerde que el próximo domingo tenemos Santa Cena y necesitamos estar preparados para ese día tan especial de la iglesia. Entonces, los dejo en compañía de estas hermosas alabanzas a nuestro Señor. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me
yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. La vida que llevo yo, la llevo con alegría, la llevo en el corazón, cantándolo todo. Perdido estaba yo, el sol siempre se escondía, hasta que escuché tu voz, y entonces salí a la vida cantando, cantando yo vengo. Pues se me fue todo sufrimiento, bailando, bailando vengo. Pues es tu fuego que llevo dentro, sonriendo, que hay dolor. Pues se cambió todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo entonces hallé el remedio, porque somos colombianos. Silvestre Dangond. Ay, la vida que llevo yo, la llevo con alegría, la llevo en el corazón, cantándola todo el día. Perdido estaba yo, el sol siempre se escondía, hasta que escuché su voz, y entonces hallé la vida cantando, cantando yo vengo. Pues se me fue todo el sufrimiento, bailando, bailando vengo. Pues es un frío que llevo dentro, sufriendo que hay dolor. Pues se cambió todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo entonces hallé el remedio. Agua al mar.
pues se me fue todo el sufrimiento. Bailando, bailando vengo, pues es tu fuego el que llevo dentro. Sufriendo que hay dolor, Pues se calmó todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo en Jesús hay el remedio. cantando, cantando yo vengo, pues se me fue todo el sufrimiento. Bailando, bailando vengo, pues es tu fuego el que llevo dentro. Sufriendo que hay dolor, Pues se cambió todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo en Jesús hay el remedio. Ay, mi fiesta está en el cielo, con Cristo voy a estar. mi fiesta no termina, el gozo no se va. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo va a reinar. El fuego no se apaga, ni junto al agua al mar. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo voy a estar. Mi fiesta no termina, el gozo no se va. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo va a reinar. El fuego no se apaga, ni junto al agua al mar. El fuego no se apaga ni junto al agua al mar. Gracias, Alex. En esta mañana vamos a tratar un tema. La semana pasada hablamos acerca de la familia cristiana. Espero que hayan desarrollado los temas. Si por alguna razón no alcanzó, le pido que esta semana los desarrolle. Lo que le pedimos los pastores, lo que pide el Señor que hagamos, siempre es para el bienestar de nuestra familia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, en el amor de Cristo, yo sé que la gran mayoría ya los desarrolló y aquellos que les falta algo lo van a hacer esta semana. Hay una pregunta que siempre nos hacemos nosotros y es que ¿cómo comprender el Evangelio y quiénes somos en Cristo? El tema de hoy lo he tomado de un libro que se llama Victoria sobre la Oscuridad y es un libro que nos ha enseñado a nosotros a saber entender el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso esa pregunta, ¿cómo comprender el Evangelio y quiénes somos en Cristo? Es muy importante para nosotros evangelizar. Y la respuesta siempre la vamos a encontrar en la fuente del conocimiento, que es la palabra de Dios. La respuesta está en la creación y en la caída del hombre. El Evangelio, la evangelización, todo es una respuesta a una situación que se presentó en la creación y en la caída del primer hombre, Adán. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, en el versículo 7. Siempre leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta mañana voy a leer la versión Reina Valera de 1960 para que todos podamos tener claridad en la terminología que vamos a usar. Dice la Biblia en el libro de Génesis 2, en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vuelvo y les leo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí hay una ecuación. Aquí hay una ecuación y vamos a sacar los tres elementos de la ecuación. En primer lugar, el polvo de la tierra, la materia prima con la cual Dios trabajó en nosotros fue con el polvo de la tierra. Con eso hizo la figura del hombre. Y segundo, le agregó un soplo en su nariz que fue aliento de vida. Y por consiguiente, el resultado de esta ecuación del polvo de la tierra y el soplo divino de Dios, un ser humano. Un hombre, una mujer. Somos el resultado de algo físico con algo espiritual. No somos 100% físicos, no somos 100% espirituales. Somos la unión entre lo físico y lo espiritual. Como ustedes conocen la historia, el hombre fue creado por Dios para que junto a su mujer administraran lo que Dios había hecho. Sin embargo, Dios les había pedido una sola cosa, un mandamiento, que no comieran de determinado fruto que había en medio de la creación, y era el fruto del árbol del conocimiento. Sin embargo, ellos podían trabajar con él, utilizarlo, contemplarlo, pero no comerlo.
¿Qué sucedió? El hombre, incitado por la maldad, por el mismo diablo, atentó contra el mandamiento de Dios y desobedeció. Y las raíces y las consecuencias de la desobediencia, a causa de no haber hecho lo que Dios le había mandado, se llama el pecado. Pecado es desobedecer a Dios. ¿Qué efectos tuvo este pecado? Claro, algunos vamos directamente al pasaje bíblico y decimos la muerte. Eso está en el libro de Génesis capítulo 3. Pero ¿qué consecuencias trajo el pecado para la humanidad? 3 efectos tiene en el hombre el pecado. Lo primero que hizo el hombre cuando pecó fue sentirse rechazado. Es por eso que la gran necesidad de personas quiere pertenecer a un grupo. Porque el pecado que tenemos los seres humanos, con el cual nacemos, lo primero que sintió Adán cuando pecó fue sentirse rechazado. Recuérdese que él se escondió. Apenas él cometió el pecado y descubrió su desnudez, se escondió. Cuando nosotros nacemos, nosotros no hemos identificado todavía nuestro pecado, pero está en nuestra esencia, pues provenimos de una conducta natural del primer hombre. Esa esencia, lo primero que nos hace sentir a nosotros es rechazo, y lo que más anhela una criatura en su desarrollo, en las etapas de formación de su vida, es la aceptación. Por eso la gran cantidad de personas quieren pertenecer a algún determinado de grupo, ya sea a un club, ya sea a un grupo de estudio, ya sea una pandilla, pero quiere pertenecer a un grupo. En segundo lugar, el efecto del pecado nos hace sentir vergüenza y culpabilidad. Eso sintió Adán. Sintió vergüenza de su desnudez y fue él mismo a construir con su mujer un vestido de hojas para tapar lo que lo avergonzaba. Lo que antes no lo avergonzaba, ahora lo avergüenza. Ese es un efecto del pecado. Es por eso que muchas personas tenemos que sentir valor propio. Vemos la necesidad grande de que nos valoren. ¿Por qué? Porque nacemos con ese problema de sentir vergüenza y culpabilidad. Y la única forma de nosotros, como tapar la vergüenza y la culpabilidad que tenemos por el pecado que llevamos en nuestra naturaleza, es buscando el sentir valor propio. Y buscamos eso como a través de lo que vestimos, de lo que tenemos y de lo que somos. Entonces tratamos de sentir valor por los estudios que tenemos, o sentir que nos tengan valor por la ropa que tenemos o por las comodidades que tenemos. Otros a través de las armas, a través del poder de manipular y en fin. Pero la esencia de ese pecado, de ahí se originan muchas actitudes y muchos comportamientos pecaminosos, y son debidos a sentir vergüenza y culpabilidad. Recuerde, lo primero que sentimos es rechazo y lo segundo, vergüenza y culpabilidad. En tercer lugar, ¿qué sentimos? Valor e impotencia. Sí, sentimos que somos impotentes. Por eso muchas personas buscamos, cuando no tenemos el conocimiento supremo del Evangelio de Cristo, satisfacer o buscar fuerza y autocontrol. Fuerza y autocontrol. Yo alcanzo esto en la medida que me esfuerce. Y yo mismo me voy a autocontrolar, me voy a autodisciplinar. Y hay un error grande cuando queremos hacer esto sin la ayuda de Dios. Eso hizo Adán. Él quería él mismo tapar su pecado, tapar su error con hojas. Y muchos buscamos hojas, papeles, buscamos cosas livianas. Lo único que pudo compensar el pecado que ellos habían hecho y poder cubrir sus vidas fue el sacrificio de un animal con sus pieles, con las cuales sus pieles las usaron para cubrir su cuerpo. Lo hizo el Señor en el pasaje que usted ya conoce. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, estamos en un intento equivocado de cubrir una de esas 3 necesidades. Cuando usted peca, cuando yo peco, cuando nosotros pecamos, la razón de ese pecado es porque estamos tratando de cubrir una de estas 3 necesidades. Por favor, no las olvide. En primer lugar, el sentirnos rechazados. En segundo lugar, el sentir vergüenza y culpabilidad. Y en tercer lugar, el sentir valor e impotencia. Queremos sentir que valemos, pero también nos sentimos impotentes de hacer las cosas. La materia prima del pecado es un hombre viviendo independientemente de Dios. ¿Qué hizo Adán? Se salió de la cobertura de Dios, se salió del mandamiento de Dios y pecó.
¿Cuál es la materia prima para que nosotros pequemos? Querer vivir por fuera de los mandamientos de Dios. Inmediatamente vamos a hacer pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos da a nosotros la certeza de no ser rechazados. Si usted lee el pasaje en el capítulo 3 de Génesis, va a encontrar que Adán tenía una comunión directa con Dios. No era rechazado por Dios, ni en Adán había ningún sentido de vergüenza ni de culpabilidad, porque el Señor le había entregado a él la capacidad y le ha dado la confianza y la comunión para que él se sintiera orgulloso y sin culpabilidad, limpio en su corazón. Y en tercer lugar, Dios le había permitido a Adán tener un valor. Le dijo: tú enseñorearás, tú le colocarás nombre a los animales, tú administrarás esta tierra. Y él tenía ese concepto claro, pero el pecado vino y lo dañó. ¿Cuándo llegó el pecado? Cuando él se desconectó de Dios. ¿Cuándo nosotros estamos en pecado? Cuando nacemos, porque cuando nacemos nuestra naturaleza es pecaminosa. Sin embargo, hasta que no tenemos uso de razón, no podemos discernir con claridad qué es el bien y el mal, y es ahí donde debemos de conocer a Cristo, para reorientarnos en el propósito de Dios antes que Adán pecara. Cuando nosotros no lo hacemos, entonces perdemos nuestra vida y no conocimos el camino para volver al Señor. Por eso los niños no tienen la capacidad de discernir entre el pecado, entre el bien y el mal, ni qué es lo bueno ni es lo malo. Por eso cuando los niños nacen, de ellos es el reino de los cielos. Pero en la medida que se va desarrollando su cuerpo y como se va desarrollando su parte física, también se va desarrollando su parte mental, del pensamiento, entonces él conoce que en él está la maldad. Dios prometió suplir nuestras necesidades si vivimos en Cristo. Esas tres necesidades el Señor está dispuesto a cumplirlas y a suplirlas en nosotros si nosotros vivimos en Cristo. ¿Por qué? Porque así como nosotros heredamos la vida física de Adán, también nosotros heredamos la muerte espiritual de Adán. Dios le había dicho al hombre que si comía de ese fruto moriría, y murió espiritualmente. Nosotros los seres humanos, por obedecer al pecado, por dejar que esas tres necesidades nos lleven a hacer cosas sin el amparo de Dios, entonces nosotros también estamos en muerte espiritual. En el libro de Romanos capítulo 5, en el versículo 12, libro de Romanos capítulo 5 versículo 12, dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nos deja ver claramente que a través de Adán el pecado ha estado pasando de generación en generación en toda la especie humana. Como entró en Adán el pecado, así ha venido pasando en todos los hombres. En el libro de Primera de Corintios también encontramos en el capítulo 15, versículo 21 y 22, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 15, versículo 21 y 22 dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vuelvo y le leo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos están vivificados. Todos vinimos a este mundo físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. El pecado de Adán hizo que naciera una humanidad muerta espiritualmente. He aquí la gran necesidad de encontrarse con el Evangelio de Jesucristo todos los seres humanos, para nacer de nuevo, como dice la Biblia, porque nacimos espiritualmente muertos. Nacimos con la generación del pecado, la maldición del pecado en nosotros, la mentira, el odio, el rencor, la codicia, todas las cosas que tenemos que hacer nosotros para suplir esos tres efectos que dejó el pecado de Adán: el rechazo, en primer lugar; en segundo lugar, la necesidad de sentir vergüenza y culpabilidad; y en tercer lugar, el no sentir un valor ni una importancia, o sentirnos impotentes. Vamos a mirar cómo lo expresa el apóstol Pablo en el libro de los Efesios capítulo 2 versículo 1. Él dice: y Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, y Él os dio vida
a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor nos mantuvo la vida y Dios le regala la vida a todo ser para que tenga la oportunidad de salir de ese estado de muerte espiritual y nazca espiritualmente en Cristo, nazca de nuevo, porque nació muerto espiritualmente. ¿Qué efecto produjo la caída de Adán en la humanidad? ¿Cuál fue el efecto, la causa que logró impactar a toda la humanidad la caída de nuestro primer padre, el primer hombre que fue hecho por Dios y colocado en la tierra? La pérdida del conocimiento de quién es Dios. El pecado, lo primero que nos hace perder a nosotros es el conocimiento de quién es Dios. Y por ejemplo, se pierde la verdadera perfección de lo real. Perdemos nosotros la convicción de que las cosas son hechas por Dios y son una realidad para todos nosotros. Se pierde el conocimiento de quién es Dios. Por eso vemos una humanidad que está buscando dioses en todas partes, porque la humanidad perdió la claridad de quién era Dios. ¿Por qué? Pues porque el pecado del hombre, el pecado de Adán se fue hacia sus hijos y a sus hijos a su descendencia, y cada uno de ellos perdieron el conocimiento real de quién era Dios. Para poderlo entender mejor, miremos la actitud de Adán en Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8. Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, refiriéndose a Adán y a Eva, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí ve? Cuando fueron abiertos sus ojos, cuando despertaron de esa santidad en que estaban y conocieron el pecado por la desobediencia, lo primero que descubrieron era que estaban desnudos. Y lo segundo que hicieron fue tratar de esconderse de la presencia de Dios entre los árboles. ¿Por qué se iban a esconder de la presencia de Dios? Pues porque el pecado ya tenía los tres efectos. Se sentían rechazados, y hay muchas personas que se sienten rechazados por Dios por sus pecados. En segundo lugar, sentían la necesidad de pertenecer a un grupo, pero también sentían vergüenza y culpabilidad. Eso hace el pecado en usted, eso hace el pecado en mí, eso hizo en usted y en mí durante toda una vida. Pero gracias al bendito Dios que su Espíritu Santo nos convenció del pecado y nos llevó para vencer nosotros esa vergüenza y esa culpabilidad. También los hizo sentir impotencia. Ellos se vieron impotentes ante la situación que se presentó, y esconderse fue la mejor manera en que ellos pudieron afrontarlo. Por lo general, los escondites de nosotros fueron las cuevas. Se llaman cuevas espirituales, lugares donde fuimos a refugiarnos en nuestros pecados, donde nos sentíamos rechazados, donde sentíamos culpabilidad, vergüenza, cuando nos sentíamos impotentes y sin valor. ¿Esas cuevas cuáles son? Los vicios. Un vicio es una cueva. Una cantina puede volverse el lugar, una cueva para una persona que tiene el efecto del pecado. Allí él no se siente rechazado mientras tenga con qué consumir licor. Él siente algún valor, algún tipo de valor siente cuando está embriagado, porque está alucinando. Y en tercer lugar, se siente poderoso, siente que no le da vergüenza lo que hace, y muchos no les da vergüenza en un estado de alicoramiento. Otros, los malos vicios, las malas costumbres, las drogas, del desorden sexual, la lascivia y una cantidad, todo es pecado, todo es con el fin de cubrir esas tres necesidades. Dios nos brinda esas necesidades. Dios no quiere que el hombre se siga escondiendo de Él. Preséntese ante Dios con sus pecados. Cristo se presentó por todos nosotros con nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos acercarnos confiadamente ahora a nuestro Padre. Él pagó la deuda que nosotros teníamos. Usted puede acercarse tranquilamente hoy a Dios si está arrepentido de esos pecados, y el Señor lo va a recibir, porque ya no lo va a ver a través de usted, sino a través de Cristo. Por eso ellos trataron de esconderse delante de Dios. Ellos ya no sabían quién era Dios, y todos nacemos sin saber quién es Dios. Dios es bueno y Dios lo ama. En tercer lugar, era absurdo tratar de esconderse de alguien que está en todas partes, ¿no les parece?
Si ellos conocían bien a Dios y Dios estaba en todas partes, ¿qué hacían escondiéndose? Sin embargo, el pecado nos hace pensar que hay lugares donde Dios no nos ve, que hay lugares donde Dios ya nos rechazó. No, Señor. Dios hoy permitió este día para que usted se arrepienta, para que usted vuelva a su casa, para que usted nazca de nuevo. Por último, quiero leerles un versículo en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya es tiempo de que su corazón no siga siendo duro para Dios. Dios quiere buscar en su ser un corazón de carne, un centro de su vida que se mueva de acuerdo al propósito de Dios. Ya deje esa dureza. Dios lo ama y Dios lo quiere y lo acepta en la condición que está. No importa cómo lo llame el hombre, cómo lo llame la sociedad, cómo lo llamen los grupos religiosos, Dios lo acepta como es usted. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios por ese pecado que venía en usted, ese pecado que se manifestó un día de repente en su vida, sin usted se darse cuenta, se le volvió un hábito y una costumbre. Ese pecado que traía de los lomos de su papá, de su mamá, ese pecado que usted aprendió a practicarlo, que nadie se lo enseñó y usted aprendió a practicarlo, que usted comenzó a hacerlo. Pídale perdón a Dios por eso. Dios le ayudará no solamente a vencer esa necesidad con amor, a vencer esa necesidad con el poder de su palabra y con la presencia de Dios, porque Dios promete que cuando tú te arrepientes, Él estará contigo todos los días hasta el fin, en los días buenos, en los días malos, en los días de ansiedad y en los días que sientes seguridad de estar a su lado. Padre, en el nombre de Jesús, permítele a la persona que me está oyendo y a mí en este momento reconciliarnos contigo. Perdónanos, hemos pecado contra el cielo, contra ti, no somos merecedores de ser llamados tus hijos, pero Padre, tu Hijo Jesús nos dejó un camino para llegar a tu casa y ese camino fue la cruz del Calvario. Él allí pagó nuestras deudas, las de mi hermano que está escuchando y las mías, y nos dejó la libertad de acercarnos a ti o de no acercarnos. Hoy queremos acercarnos a ti, queremos vivir para ti. Ayúdanos a entender los propósitos del cielo. Quita de nosotros este rechazo que sentimos en medio de nuestra vida, ese deseo de pertenecer a alguien. Pues sí, yo ya no tengo que buscar pertenecer a alguien, ni tú, mi hermano, mi amigo que me escuchas, porque tú ya le perteneces a Dios. En segundo lugar, no sientas vergüenza y culpabilidad, tus pecados han sido borrados, ya no eres pecador, Dios no te mira por el pecado. Estas gafas no me permiten a mí ver muchas cosas, no puedo ver las letras, no puedo ver nada. Yo pienso que así el Señor no puede ver al hombre pecador, porque Dios es santo, pero un día Cristo murió por los pecadores. ¿Para qué? Para que a través de Cristo Dios pueda ver al hombre y no ver más el pecado. Cuando me pongo mis gafas puedo ver perfectamente las letras. Lo que es borroso lo veo con claridad y veo su hermosura. ¿Sabe una cosa? Nuestro pecado hizo que nosotros nos volviéramos borrosos delante de Dios, pero Cristo, nuestro Señor, nos permitió vernos como somos, la hermosura de su creación. Por eso, usted que se ha arrepentido y le ha entregado su vida al Señor, su nombre está escrito en el libro de la vida y ahora usted será dirigido por el Espíritu Santo y por su palabra para vivir en ese propósito que Dios tenía con Adán. Dios los bendiga y Dios los guarde. Bueno, queridos amigos y hermanos, le damos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir. Tengo unos anuncios que darles y son los siguientes. Debido a los problemas que tenemos de conectividad y también los problemas de algunos de ustedes que tienen problemas con los datos, además de eso, la saturación que hay en los medios de redes sociales, hemos decidido dejar solamente un culto en la semana, los días domingo mientras pasa la pandemia. Estaremos los domingos transmitiendo. Me gustaría saber en qué horario le gustaría a usted que usted pueda reunirse con la familia para en el futuro. Este domingo lo haremos a las 10 de la mañana. No olvide usted que este domingo es Santa Cena. Por favor, prepare la cena con su familia, prepárese usted espiritualmente. Sería bueno que ofreciera un día de ayuno junto a su familia esta semana. Nosotros estaremos ayunando el jueves, para que ese día que ustedes ayunen con su familia puedan reconciliarse con Dios por las fallas que tenemos todos nosotros en este trasegar con Cristo.
reconciliarse en los padres con los hijos, entre los esposos, para que haya paz y poder tomar la paz de una manera, la cena, perdón, en paz y de una manera digna. Para las personas que son bautizadas, les animo a que preparen el jugo de uva, ojalá puedan hacerlo con azúcar, lo ponen a hervir y después de que hacen el jugo lo hierven con agua y azúcar, luego lo dejan enfriar y lo licúan y ahí sirven el jugo. Y el pan, compran pan sin ningún aditivo, solamente pan corriente y lo parten en las porciones de los que están ahí. Ojalá puedan servir una buena porción de jugo y una buena porción de pan, suficiente como para satisfacerse. La cena la vamos a celebrar, como les decía, el día domingo. Este es el último domingo del mes de mayo. Parece que la situación de la apertura de estos lugares tan preciosos para el Señor se va a demorar un poco más. Vamos a estar hasta donde nos lo permita el gobierno, visitándolos a las casas de los que nos pidan visitación. No les vamos a llegar de sorpresa, no les vamos a llegar contra su voluntad. Si usted desea que lo visitemos, nos dice y nosotros nos agendamos para poder estar en su casa por espacio de 15, 20 minutos llevándole una palabra, oración, que eso es lo que vamos a orar, a cantarle al Señor, llevamos los instrumentos musicales y volvemos a salir. Entonces, si no tiene adultos mayores, si no tiene ningún inconveniente y le gustaría que fuéramos, con mucho gusto lo estaremos haciendo en el momento que ustedes nos lo soliciten. También quiero decirles que a los de los departamentos que vamos a estar contactándolos para que nos ayuden a armar el culto. Los de alabanza desde su casa o si pueden venir al templo, ya no miraríamos cómo lo podemos hacer de acuerdo a las disposiciones para armar el culto los domingos y tenerlo todo listo para que puedan todos participar. Estaremos llamando a algunos de la red para que nos graben la oración inicial y todas las cosas que hacen parte de nuestro servicio. Toda la colaboración que ustedes nos han brindado en estos tiempos ha sido fabulosa, de parte de mi familia, de la pastora Marisol, del pastor Haber. Muchas gracias por estar tan atentos a nosotros, por sus llamadas, por su preocupación y ante todo por su amistad. En estos tiempos es cuando nosotros todos valoramos la amistad. Damos gracias porque ayer orábamos en el programa radial y a propósito, el programa radial seguirá todos los días a las 3 de la tarde. Ese será nuestro medio de comunicación y ministración a través de la emisora y a través del WhatsApp. Orábamos por el hermano Camilo y acaba de mandarme un mensaje de que ya se están dando las cosas para que la próxima semana ellos puedan viajar para Colombia. Le damos gracias a Dios, estamos pidiendo porque él estaba allí atracado en un lugar de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y le estábamos pidiendo a Dios que por favor nos pidiera la oportunidad de volverlo a tener en casa. Que el Señor los bendiga, que Dios los guarde. Oramos por la hermana Doris, que tuvo un accidente y se lastimó su pierna, Doris Ortiz. Pedimos al Señor Todopoderoso que en el nombre de Jesús permita que todo tejido se haya sanado, que no se hayan involucrado huesos ni ligamentos. Oramos para que el Señor Todopoderoso le dé la salud a su sierva, en el nombre de Jesús. A los hermanos de Junín, animarlos, sigan adelante, no pierdan la buena costumbre de leer la Biblia, de escuchar la palabra de Dios. Las emisoras cristianas nos han servido muchísimo para ministrarnos en estos días. A los de Ambalema, un saludo muy especial, a la hermana Isabel, Dios la bendiga, y a todo el cuerpo de hermanos de Ambalema. Saludamos a la hermana Mila en Alvarado, el pastor Haber ha estado visitándolos y ha estado haciendo una labor muy bonita en Alvarado. Gracias a los señores alcaldes que nos han apoyado, a las autoridades, gracias a la gestión que ha hecho el concilio a través de la pastoral social. Gracias por todo lo que nos apoyan y podemos servirle al Señor. Seguimos orando y sabemos que la oración del justo puede mucho. Gracias a Dios por los hogares que se han restaurado. Y recuerden, no olviden desarrollar el taller de familias cristianas. El Señor los bendiga y los guarde. Mi paz, Señor.
Nasce impossível.